El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la ecuación de Poiseuille, segunda parte, aplicado a tuberías de sección transversal circular, como los tubos corrientes donde se transporta agua o donde se transporta cloacal o las arterias o vasos sanguíneos. Ya hemos visto que la velocidad depende de la distancia al eje de la tubería, que está aquí en el centro. La distancia a cualquier punto se designa por R minúscula y el radio de la tubería por R mayúscula, de manera que todo el diámetro es 2 veces R. Para que haya flujo se requiere que la presión 1 sea mayor que la presión 2 y eso vence la resistencia hidrodinámica y produce el cambio de velocidad que viene dado por aquella expresión que nos está indicando que la velocidad se conforma de forma parabólica. Tiene aproximadamente esta forma, donde la magnitud de ella es mayor en el centro que en los extremos, donde es prácticamente cero, ya que ahí las dos R's tienen el mismo valor. Esta ecuación, aunque parezca ligeramente difícil, no es más que la ecuación de una parábola, que estamos acostumbrados a verla en matemática cuando hablamos de función de una sola variable, por ejemplo, y que depende de x, que sea igual que a x cuadrado más b, donde a y b son constantes. La expresión de la velocidad nos está indicando que la variable independiente está indicada por R y la variable dependiente por B. Y esta expresión es precisamente esta otra, donde hemos estado acostumbrados a colocar la parábola así, con la y dependiendo de la x, y lo único que hemos hecho aquí es colocar el eje de la variable dependiente acá y el de la variable independiente aquí, con lo cual hemos rotado, hemos girado 90 grados nuestro sistema de coordenadas y esa es la expresión que nos da la velocidad, donde el valor 0 corresponde a las distancias R, que son el radio del tubo circular, y esta ecuación es válida naturalmente exclusivamente en el intervalo R menor o igual que R menor o igual que R. Es decir, que solo es válida en esta región. Y si pensamos un poquitín haciendo una rotación alrededor del eje, vemos que la forma de la velocidad es una especie de paraboloide en 3 dimensiones. Hemos visto también otras expresiones matemáticas para la ecuación de Poiseuille, por ejemplo, la resistencia hidrodinámica que hemos representado así, y que no es más que 8 veces la viscosidad multiplicado por la longitud y dividido entre pi por el radio de la tubería a la 4ª potencia. Lo importante de esta expresión es cuando tenemos varios tubos, uno a continuación de otro. Por ejemplo, un tubo de largo L1 con radio R1, seguido de un tubo de largo L2 con radio R2, seguido de un tubo, digamos, con radio R3 y largo L3. ¿Cómo será la resistencia hidrodinámica de estos 3 tubos que, dicho sea de paso, están uno a continuación de otro, y ese tipo de conexión se llama
en serie, los tubos están en serie. Las oposiciones en este caso se puede demostrar que la oposición, resistencia hidrodinámica total, es igual que la suma de las resistencias hidrodinámicas parciales desde la primera hasta la última, es decir, R1 más resistencia hidrodinámica 2 más puntos más resistencia hidrodinámica enésima. Eso es cuando se encuentran en serie. ¿Y qué ocurrirá cuando están en paralelo? Veamos. El otro tipo de conexión es de resistencias en paralelo. Cuando están, por ejemplo, aquí una de largo L1 y radio R1 unida a otra acá de largo L2 y radio R2 unida a otra aquí de radio R3 y largo L3. ¿Cómo será la resistencia hidrodinámica total de este sistema cuando las resistencias están así? Aquí puede demostrarse que la resistencia hidrodinámica en paralelo es igual que el inverso de la suma de los inversos, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más puntos más 1 sobre Rn. Es decir, en paralelo a la resistencia hidrodinámica es el inverso de la suma de los inversos. Esto es importante cuando estamos trabajando con membranas, ya que cuando estamos trabajando con este tipo de situación, todas las longitudes tienen el mismo tamaño, y si los radios también tienen el mismo tamaño, esta expresión queda que la resistencia hidrodinámica total es igual que el inverso de la resistencia hidrodinámica de uno de los poros de la membrana más 1 sobre la resistencia hidrodinámica del segundo más puntos más 1 sobre la resistencia hidrodinámica del último enésimo, y esto no es más que 1 sobre n veces la suma de los inversos de las resistencias hidrodinámicas, que al final de cuentas que se resulta ser la resistencia de un poro dividido entre n. Y importante cuando se trabaja con membranas, ya sea artificiales o membranas biológicas. Y ahora vamos a continuar nuestro estudio con un ejemplo numérico.